Bueno, ok. Entonces, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Una disculpa porque llegué un poquito tarde. Me equivoqué de hotel, esa es la realidad. Me fui al Camino Real del Pedregal. Afortunadamente está muy cerca. Pero, bueno, la idea como de esta sección del curso es que sea algo como muy enfocado en casos clínicos. Como ustedes saben, en su examen oral pues va a haber dos partes. Va a haber una parte que pues creo que va a ser como lo que va a predominar a lo largo del curso, que ustedes van a tener que, pues ahora sí que replicar un poquito lo que están viendo, ¿no? De hablar, ¿no? 20 minutos de un solo tema, ¿no? Y va a haber una segunda parte en la que se les va a plantear un caso clínico. Entonces, la idea de esto es justamente como darles una idea de cómo sería el caso clínico y obviamente aterrizado a un tema específico. Entonces, les voy a pedir que sin miedo sean muy participativos. Yo voy a ir contándoles el caso clínico. Les voy a pedir, tenemos media hora, ¿no? Ese es un caso clínico que tiene 5 preguntas abiertas. Tenemos media hora, entonces cada pregunta yo le voy a pedir a alguno de ustedes, por favor, levanten la mano todos para tener de dónde escoger, para que respondan, ¿no? Ahorita pues ya deberían de estar solamente repasando, ¿no? O sea, ya deberían de tener idea de todos los temas. Entonces, para que respondan hasta donde puedan la pregunta y yo les voy a decir después cómo la respondería yo y en base a qué la respondería, ¿sale? O sea, con evidencia clínica, etcétera. Entonces, ¿entendido la dinámica? ¿Sí? ¿Listos? Perfecto, muy bien. Entonces, es un caso clínico de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Mis conflictos de interés. Entonces, este es un señor muy buena onda, tiene 70 años. Tiene un antecedente de tabaquismo y etilismo intensos que suspendió 20 años atrás. Es además diabético, de 20 años de diagnóstico, es hipertenso. Él dice que no era hipertenso, que se lo diagnosticaron recientemente. Tiene además una dislipidemia, es decir, tiene múltiples comorbilidades y además tiene el antecedente de que le diagnosticaron un carcinoma epidermoide de lengua, fue un estadio clínico 2, le dieron tratamiento quirúrgico y en ese sentido está en vigilancia. Entonces, su historia oncológica con respecto al cáncer de próstata empezó en febrero del 2019. Se hizo un antígeno prostático que salió de 1000. Se hizo un gamagrama óseo y este gamagrama óseo tenía enfermedad metastásica. Le hicieron una biopsia transrectal por ultrasonido y el reporte de patología fue un adenocarcinoma de próstata con un Gleason 8, 4+4, un grupo de riesgo 4, un ISUP 4, con 80% de los cilindros invadidos y con invasión perineural. En ese momento pues lo vio un urólogo y el urólogo dijo, bueno, pues toca bloqueo androgénico porque es un estadio clínico 4. Para el 24 de agosto del 2020, no nos vamos a detener aquí, ¿no? Porque al final pues no es el punto del caso clínico, vamos a ver la parte de la resistencia a la castración. Y para el 24 de agosto del 2020, su urólogo decide volver a hacerle un control de antígeno prostático y el antígeno prostático sale en 71. Entonces, la primera pregunta que les van a hacer es ¿qué estudios de extensión requiere el paciente? ¿Quién levanta la mano? A ver. Gamagrama óseo y tomografía. Okay. A ver, aquí hay otra respuesta. PET-CT con PSMA. Okay. PET-CT con PSMA. ¿Alguien más daría alguna otra cosa en este momento? A ver. Pues generales de calcio, VH, química y testosterona. Porque estuvo con ADT. Ok. ¿Alguien le haría alguna otra cosa en este momento a este paciente? O sea, BRCA, HRR y todo esto para ver cuál sería su mejor tratamiento. Y el electrocardiograma y todo esto para ver cómo está su riesgo cardiovascular, que probablemente va a ser alto por las comorbilidades. Ok, entonces, en resumen, alguien por aquí dijo gamagrama, tomografía, alguien más dijo PET-PSMA,
laboratorios basales con una testosterona, y determinación de alteraciones genómicas y determinación del riesgo cardiovascular con electrocardiograma, y si es necesario, bueno, pues BNP, proBNP, troponinas, etcétera, para ver qué riesgo cardiovascular tiene el paciente, ¿no? Una pregunta controvertida, y aquí nada más voy a pedir que levanten la mano. ¿Quién le haría a este paciente de primera instancia un PET-PSMA? Sin miedo. Ok, ¿quién solamente o quién de inicio haría gamagrama óseo y tomografía y de acuerdo al resultado haría PET-PSMA? Ok, la mayoría, perfecto, muy bien. Eso es algo que es muy importante que tengan claro. Ok, entonces, como dijeron, lo primero es confirmar la resistencia a la castración. Ese es el primer paso para que nosotros podamos decidir si vamos a dar un tratamiento subsecuente o no. ¿Cómo confirmo resistencia a la castración? Con la testosterona, ¿no? Entonces, lo primero que voy a pedir y lo primero que deben de mencionar en el examen, pues le pido una testosterona, la testosterona tiene que estar por debajo de 50 nanogramos por decilitro y con eso confirmo la resistencia a la castración, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen que decir? Que tienen que confirmar la elevación del antígeno prostático. En este caso específico, bueno, el antígeno es de 71, ¿no? Es como casi obvio que tiene una progresión y que el siguiente antígeno va a salir elevado, pero no siempre los pacientes progresan con un antígeno tan alto, ¿no? Hay veces que los pacientes resulta que tienen un antígeno de 2, 2.5, 3 cuando empiezan a progresar y en esos casos, pues sí es muy importante hacer una confirmación con un antígeno prostático específico que se tiene que hacer por lo menos con una semana de diferencia, ¿no? Y la tercera, pues es comprobar la progresión radiográfica, ¿no? Entonces, siempre recuerden, y esto es para la vida, no es para el examen, los cambios de tratamiento en cáncer de próstata no se hacen únicamente por antígeno prostático, se tiene que confirmar la progresión de la enfermedad también por síntomas o por cambios radiográficos, ¿no? Ok. Entonces, la segunda, como comentaron, pues es confirmar la enfermedad metastásica, ¿no? Entonces, ok, le voy a pedir una testosterona para corroborar que este paciente esté en el contexto resistente a la castración. También, como el paciente, digo, en ese momento, y aquí no lo puse, pero pueden preguntar si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, ¿no? Porque es una de las cosas que los va a guiar para ver si cambian de tratamiento o no. Entonces, vamos a suponer que el paciente está asintomático, entonces tienen que conformar que hay una enfermedad metastásica y que esta enfermedad metastásica está progresando, ¿no? Entonces tienen que hacer estudios de extensión. Recuerden que en este momento es probable que esto cambie pronto porque ya van a salir publicados los resultados de este grupo de trabajo, el PCWG4, que va a incluir justamente recomendaciones para estudios de nueva generación, como es el PET-PSMA, pero en este momento la recomendación sigue siendo hacer gamagrama y tomografía, ¿no? Como la mayor parte de ustedes mencionaron, y el PET-PSMA en pacientes resistentes a la castración M1 solamente está indicado si no corroboramos enfermedad metastásica con los estudios convencionales, es decir, con tomografía y con gamagrama óseo. Si en la tomografía y el gamagrama óseo vemos que hay enfermedad metastásica, no necesitamos un PET-PSMA, a menos que estemos considerando dar tratamiento con lutecio PSMA, que en este momento tampoco tiene todavía ninguna aprobación por la FDA para dar tratamiento pre-ARPI, ¿no? Que es probablemente lo que consideraríamos en este momento. Y la tercera, que es muy importante, es realizar determinación de alteraciones en los genes de la reparación del ADN, ¿no? La recomendación, pues, es que estas determinaciones se hagan lo más temprano posible, probablemente, o sea, y esto también es para la vida, para su práctica clínica, lo más adecuado es que hagan la determinación de las alteraciones del HRR, pues al diagnóstico de su paciente para que cuando se vuelva resistente a la castración ya puedan ustedes planear las alternativas terapéuticas, ¿no? Y bueno, nada más para, digamos que redondear la información de por qué le van a pedir esta determinación, bueno, pues porque los pacientes con enfermedad metastásica resistente a la castración
tienen hasta en el 30% de las veces una mutación o una alteración en estos genes, y recuerden que la alteración más frecuente es BRCA2, ¿no? Eso es lo que está en la literatura. A lo mejor hay algunas variaciones entre poblaciones, ¿no? Pero lo que está, digamos que en caucásicos, en población caucásica, lo más frecuente es la alteración en BRCA2, seguido de BRCA1 y después ATM. ¿Y por qué es importante hacer esta determinación? Por dos cuestiones. La primera es que es un factor pronóstico, ¿no? Se sabe que los pacientes que tienen alteraciones de HRR y en específico los pacientes que tienen alteraciones en BRCA2 tienen un peor pronóstico de vida que los pacientes que no lo tienen. ¿Sale? Entonces eso también les da, digamos que les suma un punto si es que ustedes lo mencionan en el examen. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran agregar? ¿Nada? Ok, perfecto. Entonces, se realiza una segunda determinación de antígeno prostático, el resultado es de 76, la testosterona está en 24, se hace un gamagrama óseo, tiene una lesión en T12 y sacro y una tomografía de abdomen con actividad tumoral únicamente en próstata. Entonces, sí tenemos un paciente que confirmamos que tiene resistencia a la castración y que tiene enfermedad metastásica. La determinación de alteraciones en los genes de la reparación del DNA reporta una variante patogénica en BRCA2. ¿Qué opciones de tratamiento existen para este paciente y qué evidencia lo sustenta? La combinación de un inhibidor de PARP, antiandrógeno y aparte el bloqueo. Tenemos evidencia de varios estudios, el Propel con olaparib, el Talapro con talazoparib, y pues dan beneficio en supervivencia global y en libre de progresión radiológica. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? ¿Alguien contestaría algo diferente o contestaría de manera diferente? ¿Agregaría más información, menos información? En este paciente, pues por las comorbilidades se podría considerar, los combos como ya comentó mi compañera, pero también la monodroga, pues por el alto riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Y los estudios de monodroga, con olaparib, pues el Profound y rucaparib con el Triton 3. Ok, entonces aquí lo que tienen que contestar la pregunta que les están preguntando, ahora sí que valga la redundancia. Digo, claro, se pueden desviar, ¿no?, hacia otra pregunta, pero el punto es que nosotros tenemos una guía y en esa guía dice qué es lo que tienen que contestar, y si no contestan lo que dice la guía, pues automáticamente pues está mal, ¿no? Entonces, orienten su respuesta a la pregunta. En este caso sí no les recomiendo que se desvíen, ¿no? Creo que la respuesta que dio Pau aquí, yo creo que está bien, pero le falta sustancia, le falta carne, ¿sale? Entonces, ¿qué opciones de tratamiento existen para este paciente? Para este paciente que tiene una alteración en BRCA2, existen 3 combinaciones distintas de antiandrógeno de nueva generación con inhibidor de PARP. Estas combinaciones están sustentadas en 3 ensayos clínicos fase 3. El estudio Magnitude evaluó la combinación de niraparib más abiraterona. El estudio Propel evaluó la combinación de abiraterona más olaparib y el estudio Talapro-2 evaluó la combinación de talazoparib más enzalutamida, ¿no? Así lo tienen que decir para que, digamos, que el sinodal se dé cuenta de que sí lo saben, ¿no? Estos estudios, bueno, tienen sus diferencias metodológicas, evidentemente. El estudio Propel y el estudio Talapro-2 en general incluyeron pacientes que tuvieran enfermedad resistente a la castración, metastásica, que no hubieran tenido tratamiento previo con quimioterapia. Con quimioterapia podían haber tenido, pero en teoría
idealmente no debían haber tenido tratamiento con un antiandrógeno de nueva generación. El estudio Magnitud justamente sí permitía que los pacientes tuvieran hasta 6 meses de tratamiento previo con abiraterona. Todos los estudios, el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión radiográfica y los estudios, el estudio PROPEL y el estudio TALAPRO-2 demostraron beneficio en términos de supervivencia libre de progresión radiográfica en la cohorte de pacientes con HRR positivo. El estudio TALAPRO-2, a diferencia del estudio PROPEL, demostró beneficio en supervivencia libre de progresión radiográfica y en supervivencia global en toda la cohorte, independientemente de si había alteraciones en HRR o no las había. Actualmente, la combinación de olaparib más abiraterona está aprobada en México. Está aprobada para todos los pacientes, independientemente de que tengan alteraciones en HRR y el enzalutamida con abiraterona está también aprobado para estas indicaciones y además pueden añadir, ¿no?, que aunque ha habido beneficios de algunos de los estudios en población independientemente de las alteraciones en HRR, definitivamente los pacientes que tienen este tipo de alteraciones y en especial alteraciones en BRCA2 son los que más se benefician de recibir este tipo de tratamientos. Por lo que en este momento, para este paciente, yo elegiría dar el tratamiento con una combinación de Uniparp más un antiandrógeno de nueva generación. ¿Ok? No tienen que irse a los HRs, o sea, claro, pueden mencionarlo, pero no tienen necesariamente que centrarse en en HRs y en números, etcétera, ¿no? Les da puntos, sí, pero pues no se pongan nerviosos, ¿no? O sea, no se, digamos que no se claven en la idea de que tienen que decir el HRR, de que tienen que decir la mediana de supervivencia global, con que tengan claro que hay, o sea, cuál es la evidencia que existe y cuál es el tratamiento que tiene superioridad sobre otro, cuáles son los estudios, pues, y en qué contextos específicos, con eso es más que suficiente. Entonces, aquí les muestro una tabla en donde vemos pues cuáles son los beneficios de acuerdo al estudio que mencionamos, el de niraparib, el de olaparib, el del talazoparib con sus respectivas combinaciones en términos de supervivencia libre de progresión en todos los pacientes, en pacientes HRR mutados, en pacientes BRCA mutados, ¿no? Entonces, es un poquito como la idea de resumirles cuáles son los beneficios que van a tener por cada una de las combinaciones. Pueden ver aquí que pues en términos de supervivencia libre de progresión, pues prácticamente todos los pacientes que tienen BRCA mutado van a ser los que tienen más déjenme ver, sí. Van a ser los que tienen más beneficio. Vean estos HRs súper bajitos, ¿no? En términos de supervivencia libre de progresión radiográfica, 0.23 para la combinación con olaparib, 0.20 con la combinación de talazoparib. Cuando nos vamos a los HRR, a los HR suben un poquito, ¿no? Si con BRCA2 es 0.23, con HRR positivo es 0.5 y lo mismo le pasa al estudio de talazoparib, ¿no? En términos de supervivencia global pasa lo mismo, ¿no? Vean estos HRs muy, muy bajitos cuando damos la combinación. Podemos ver un HR un poquito más bajo en términos de supervivencia global para estos pacientes que tienen la combinación con olaparib. Y si ya nos vamos a los pacientes que tienen HRR mutado, también podemos ver que hay un beneficio bastante importante, prácticamente un 34% de reducción de muerte cuando utilizamos olaparib o cuando utilizamos la combinación con talazoparib. Y lo que les comentaba, ¿no? Lo más importante y que se publicó recientemente en el 2025 o que se presentó en ASCO en 2025 es esta parte de la supervivencia global en pacientes que no tienen alteraciones de HRR y aquí el estudio que demostró beneficio en supervivencia global independientemente de si hay o no alteraciones en HRR es la combinación de talazoparib, pero sí podemos ver un HRR pues mucho mayor que cuando lo comparamos con los pacientes que
sí tienen alguna alteración en HRR, y más cuando lo cuando lo comparamos con pacientes que tienen una mutación en BRCA2, ¿no? Entonces, existen metaanálisis que han, digamos que, intentado hacer un análisis en pues una población más grande y que han incluido justamente los resultados de estos diferentes ensayos clínicos de combinaciones con IPARP más abiraterona y de IPARP más antiandrógeno de nueva generación, el que dependiendo de la combinación. Y lo que podemos ver es que en términos generales, pues los pacientes que más se van a beneficiar, al menos en supervivencia libre de progresión, justamente van a ser estos pacientes HRR mutados con HRRs de 0.55, y aquellos pacientes que no tienen alteraciones en HRR se pueden beneficiar en supervivencia libre de progresión radiográfica, pero digamos que el riesgo, ¿no?, de prevenir una progresión con estas combinaciones es mucho menor que cuando tienen alteraciones de HRR. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, seguimos con el caso clínico. ¿Qué eventos adversos espera con esta combinación? ¿Qué? Levanten la mano para que alguien… A ver, ya vi por ahí atrás que alguien me está contestando. Fatiga y anemia, doctora. Ok, fatiga y anemia. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? ¿Solamente causan los IPARPs fatiga y anemia? Riesgo de síndrome mielodisplásico también, aunque es muy, muy poco el riesgo, pero… A ver, Román. Más bien serían por los medicamentos. Si usamos un ADT, pues esperamos bochornos, fatiga, dismineralización ósea, dislipidemias. Si usamos en este caso el ARPI, pues tenemos que entrar en el evento de hipertensión, proteinuria. Y el olaparib, pues obviamente eventos hematológicos, que en este caso sería anemia, o incluso pueden causar trombocitopenia. Ok, sí, se tienen que expandir un poquito más, ¿no? O sea, porque, o sea, claro, pueden responder como muy tajantemente tal y tal, pero pues eso pues les va, digamos que no les va a permitir ocupar el tiempo y va a permitir que los sinodales pues les tengan que preguntar, ¿no? O sea, tengan que hacerles preguntas dirigidas. Entonces, entre más hablen ustedes, entre más digan, entonces menos les van a preguntar los sinodales, menos oportunidad vamos a tener nosotros de preguntarles y más oportunidad va a haber de que ustedes pues demuestren lo que saben, ¿no? Siempre que a uno le preguntan, pues lo estresa más, ¿no? Porque te pueden preguntar algo que no sabes y pues te pasmas, ¿no? O sea, es inevitable. Entonces, ¿cómo contestaría yo esta pregunta? Bueno, los eventos adversos van a depender del inhibidor de PARP y del antiandrógeno de nueva generación que ocupemos. De acuerdo a los inhibidores de PARP, los inhibidores de PARP son distintos. Algunos inhibidores son más específicos, como por ejemplo niraparib, que va dirigido únicamente a PARP1 y PARP2, a diferencia de olaparib y rupacarib, que va dirigido a PARP1, a PARP2 y a PARP3. Las dosis también difieren entre los diferentes IPARPs y también difieren las vidas medias de los diferentes tratamientos. Hay algunos medicamentos, algunos de estos IPARPs que se van a metabolizar o se van a eliminar o tienen un metabolismo hepático, como por ejemplo el olaparib, en el cual pues se recomienda que haya ajustes de dosis en caso de tener, por ejemplo, una insuficiencia hepática. Eso les va a dar así como 1,000,000 de puntos porque casi nadie habla de farmacología en el examen oral. Entonces, si lo hacen, creo que van a ser muchos puntos. En general, los inhibidores de PARP podemos decir que tienen
los eventos adversos asociados a un inhibidor de PARP se pueden asociar a dos tipos de eventos, los hematológicos y los no hematológicos. Dentro de los hematológicos, pues podemos encontrar anemia y trombocitopenia. Dentro de los no hematológicos, fatiga, diarrea y disminución del apetito. Los eventos adversos, algunos eventos adversos, también van a diferir dependiendo del inhibidor de PARP que utilicemos. Por ejemplo, talazoparib tiende a producir más anemia que olaparib o que la combinación de niraparib, pero en general pues todos van a producir fatiga, alteraciones gastrointestinales como náusea y diarrea. ¿Algo hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Ok, perfecto. 2 minutos. Entonces, les voy a contar la evolución de este caso. La realidad es que este paciente no recibió un inhibidor de PARP en combinación con un antiandrógeno de nueva generación. Este paciente se le hizo ya la determinación de HRR muy tarde en su tratamiento. Le dimos, de hecho, abiraterona. De hecho, esto se lo dio un urólogo, la abiraterona. Después nos lo mandó, le dimos docetaxel, le dimos cabazitaxel. Después le dimos ensalutamida porque no teníamos la determinación de HRR y finalmente le hicimos la determinación y salió BRCA2 positivo. Entonces, en ese momento podríamos, lo que les van a preguntar o que lo que podrían preguntarles, ¿qué evidencia hay del uso de olaparib posterior a quimioterapia y ARPI en la enfermedad resistente a castración metastásica y cuál es su beneficio? Y en ese caso vamos a responder como respondió aquí la doctora. Bueno, en la actualidad el estándar de tratamiento para los pacientes resistentes a la castración metastásico que han recibido previamente el tratamiento con un ARPI y con quimioterapia es olaparib. Esto en base al estudio PROfound, que es un ensayo clínico fase 3, que en su cohorte A, que incluyó pacientes BRCA1, BRCA2 y con alteraciones de ATM, fueron aleatorizados a olaparib o el tratamiento elegido por el investigador y que demostró beneficio en supervivencia libre de progresión en aquellos pacientes que tenían alteraciones en BRCA1, BRCA2 o ATM y además hubo un beneficio en supervivencia global en esta misma población. Este medicamento no está indicado para otras alteraciones porque no demostró beneficio en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global. Va a tener, como el resto de la evidencia que tenemos en este tipo de pacientes, una mayor potencia o un mayor beneficio en aquellos pacientes que tienen enfermedad BRCA positiva. Y la última pregunta, tras 3 ciclos de tratamiento con olaparib, el paciente acude a la consulta refiriendo fatiga grado 2, disnea de medianos esfuerzos y taquicardia, y la biometría hemática reporta un nivel de hemoglobina de 7. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? Bueno, no escuché, pero espero que estén respondiendo que pues obviamente hay que suspender el tratamiento, dar una transfusión, ¿no? Y como es una anemia severa, entonces se tiene que descontinuar permanentemente el medicamento, ¿no?